estamos viviendo y en principio vamos a platicar del tema de crisis. Las crisis en la mayoría de los casos nos dejan ver nuestro verdadero potencial, nuestra creatividad. Si sabemos aprovecharlo, podremos salir más fortalecidos, sin lugar a duda. Voy a presentar algunos conceptos de los que vamos a ir platicando poco a poco. Y créanme que es una charla muy amena, es una charla muy reflexiva y en la medida que vamos profundizando en ello, nos vamos a ir encontrando con cosas muy interesantes. En principio, déjenme decirle que los hábitos marcarán la diferencia entre fracasar o salir victorioso. Mantenerte sano de cuerpo y alma, levantarte temprano, tomar agua, hacer ejercicio, leer, ordenar tus prioridades y pensamientos, pero sobre todo asumir una actitud positiva va a ser muy importante para poder enfrentar una crisis. El trabajo. No hay crisis que pueda vencer a la dedicación y al trabajo disciplinado. Tenía un jefe que me decía, Rogelio, no hay crisis que le gane a 12 horas de trabajo diario y constante. El mejor antídoto para ganarle la batalla a una crisis siempre será el trabajo contracíclico y de manera, consistente. Es muy importante aprovechar para hacer todas las tareas que no hemos podido llevar a cabo en situaciones de confort. Esto nos va a permitir siempre salir 2 pasos adelante y ver la luz más rápidamente. El trabajo además te ayudará a mantenerte ocupado. Recuerda que una mente ociosa siempre te va a enfermar, te va a deprimir. Mantenerte ocupado mejorará siempre tu estado de ánimo. La meditación, muy importante. Generalmente no tenemos espacio o tiempo para hacer este tipo de introspección, que hoy tenemos esta oportunidad de poder hacerlo. En las épocas de crisis es importante encontrarte a ti mismo, hablar contigo mismo, con tus seres queridos y en general con todos los que te rodean. Es momento de reflexionar, es momento de reencontrarse, pero sobre todo es momento de ver las cosas de una manera diferente, con un sentido más profundo de la vida y de nuestra propia existencia. Es momento de dar, es momento de ayudar, es momento de entender cuál es la verdadera misión para la que fuimos encomendados. Esta introspección en época de crisis es muy importante. La vida ajetreada, la vida rápida, vertiginosa que llevamos diariamente no nos permite hacer este tipo de reflexión. Y en tiempos de crisis es bien importante que nos demos este espacio. La creatividad. Las circunstancias adversas siempre van a despertar nuestros sentidos, nuestra creatividad y nuestro ingenio, así como nuestro sentido de supervivencia. O sea, es una reacción natural que cuando te sientes acechado, tus sentidos se activan. Innovar, hacer las cosas de manera diferente, crear ideas, explorar e investigar, nos va a permitir aprovechar las circunstancias. Menos burocracia, menos rigidez para fomentar la propia innovación. Recuerda que hay países como Israel, como Japón, que han vivido en situaciones adversas y sin embargo a partir de que ellos entienden que tienen una realidad complicada, deciden cómo salir adelante. Israel, con territorio desértico muy importante,
Japón con un acceso a recursos naturales muy limitado. Y sin embargo son pueblos que han hecho las cosas bastante bien, ¿no? Oportunidad es precisamente en la crisis en donde las oportunidades aparecen. Vaya, disfrazadas de problema. No veamos los problemas como tales, sino como oportunidades. Oportunidades que te dicen, que te griten, que las tomes en tus manos y que las aproveches. Las oportunidades en la mayoría de los casos se presentan solamente una vez y la verdad es que hay que aprovecharlas. Eh, Importantísimo el tema de la responsabilidad social con la comunidad, etcétera. Sin lugar a dudas, en épocas de crisis, siempre habrá sectores más favorecidos y otros menos favorecidos. Lo importante será siempre mantener ese sentido de responsabilidad social para ayudar a los más vulnerables. Recuerda que tus colaboradores no tienen la misma posibilidad que tienes tú de hacerle frente a una contingencia. De igual manera también, pues recuerda que somos parte de un engranaje colectivo en todos los niveles de la sociedad, por lo que ayudar tarde o temprano tendrá un efecto boomerang. Ese beneficio en un futuro se te va a regresar. Dar sin esperar nada a cambio siempre te va a ennoblecer. Hoy en día las organizaciones no pueden vivir distantes y mucho menos ajenas a su propia responsabilidad social. De ahí que las tareas y contribuciones de la comunidad deben de ser parte de la propia agenda, de la agenda consistente. Hoy por hoy, déjenme decirles una cosa, las grandes empresas, las más importantes, las transnacionales, están supeditando tu experiencia laboral, académica, etcétera, a ese compromiso, a esa responsabilidad social que tú puedas estar haciendo y en lo que puedes estar involucrado. Entonces, muy importante la responsabilidad social. En tiempos de crisis es muy importante atender primero lo primero. O sea, en la medida que las personas se dan a la tarea de transcribir sus tareas pendientes, enunciarlas, ordenarlas por prioridad será fundamental para tener resultados claros y no perderse en la ambigüedad y en el desorden de las propias ideas que luego te van a crear conflicto. Transcribir te permite descargar niveles de estrés. Le quitas carga y preocupaciones a tu cabeza, a tu mente. Toma un lápiz, una libreta y siempre manténlo en tu cabecera o cerca de ti. Cada vez que recuerdes una tarea importante, trata de transcribirla y priorizar. Puedes hacer una matriz. Una matriz, por un lado le pones el grado de complejidad y del otro lado le pones el grado de inversión de recursos. Y se va a mapear y puedes definir qué cosas debes atender primero. Cuando no encuentres la punta de la madeja, cuando no sepas por dónde comenzar y los conflictos en tu mente sean persistentes, tienes que buscar descargar. Ordena, prioriza, como lo hemos venido platicando. Es muy importante que enlistes tus tareas y hacer una evaluación de las más importantes y trabajar rápido, de inmediato en ellas, no dejarlas para después. Pero eso sí, esto te ayuda para que procures que nada esté por encima de tu propia salud, sobre todo en tiempo de crisis. Querer hacer todo y a la vez no hacer nada es el peor error en el que podemos incurrir en tiempo de crisis. Piensa que los niveles altos de estrés, más allá de ayudarte, te van a terminar bloqueando. Cuando te encuentres al límite, es importante que busques desconectarte.
te distraigas y lleves tu mente a un estado de relajamiento, de distracción, para luego te vuelves a aprender y te vuelves a reiniciar. Es una muy buena práctica que te va a ayudar muchísimo. Pero sobre todo, qué importante es este punto. No puedes quedarte inmerso e inmóvil en una crisis. Tienes que salir renovado, tienes que salir, reinventado, tienes que salir con mejor actitud, con mayor determinación, pero sobre todo siempre debes de salir siendo una mejor persona, con mayor sensibilidad hacia las cosas y un compromiso con los demás. Valora las cosas espirituales y sopesarlas te dará una mejor posición como persona. Las crisis deben de representar una oportunidad para cambiar, para transformarte, de tal forma que al entrar seas el de hoy, pero cuando salgas de la crisis, salgas con tu mejor versión. Es muy importante. Una forma de vida ostentosa y vacía, más enfocada en lo material, va a quedar atrás. Eso es evidente y va a dar lugar a otra más centrada en el presente y con un significado muchísimo más personal. La actitud, señores, la actitud. Mira, lo importante en una crisis es cómo enfrentarla y cómo aprovechar las circunstancias. Si eres una persona positiva y eres optimista, tendrás más posibilidades de salir más fortalecido. De lo contrario, saldrás más débil, más lastimado, más derrotado. La actitud mueve conciencias, te anima, nos permite enfrentar con mayor vigor una situación. Recuerda que el tema de cómo afrontar una crisis es un tema de decisión personal. ¿Con qué actitud hacerlo? No es un tema de circunstancia. Lo que puede ser circunstancial es la propia crisis en sí, pero la decisión de cómo voy a enfrentar la crisis, con qué actitud la voy a afrontar, es una decisión personal. Entonces es un tema que no es circunstancial. No pedimos la crisis, pero sí podemos decidir nosotros con qué actitud poder enfrentarla. Resuelve lo que se puede resolver. O sea, no le demos vueltas al asunto. Redefinir, por supuesto, aquello que no es posible solucionar. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Punto. Agárralo, tómalo y resuélvelo. Deja en tu mente, dejarlo en tu mente te va a confundir, te va a abrumar, te bloqueará, no vas a avanzar. No te preocupes por lo que no esté en tus manos resolver, eso es muy importante. No permitas que te aqueje, pero sí atiende de inmediato lo importante y resuelve lo que está en tus manos. Lo que está fuera de tu cancha, no te angusties, no te preocupes, pero lo que está dentro de tu reglamentación, con carácter, con determinación, atiéndelo y resuélvelo. Eso es muy importante. Vamos a salir más fuertes sin lugar a duda. Si no te mata, te hará más fuerte. Debes de salir más fortalecido de la crisis. Si la afrontamos con la entereza, con la determinación, si buscamos consistentemente soluciones y nos damos a la tarea de ver las cosas de un modo distinto, el proceso te va a lastimar, no es gratis. Te va a dejar heridas, sufrirás seguramente, pero es precisamente esa condición la que te puede hacer inmune, la que te crea anticuerpos, en principio para que puedas resistir la crisis, pero luego para que te vuelvas inmune, para que seas resiliente. ¿Qué nos puede dejar una crisis? Darnos cuenta que éramos más fuertes.
descubrimos habilidades que no sabíamos que teníamos y nos volvemos más seguros de nosotros mismos. Volvemos la vista hacia atrás, vemos el camino sinuoso y nos damos cuenta que ese camino sinuoso no nos hizo claudicar, no nos detuvo. Pero sobre todo va a tocar las fibras más sensibles de tu conciencia. Y déjame decirte una cosa muy importante. Por favor, tomen nota. Los vínculos en los momentos más difíciles se fortalecen. En esos momentos conoces mejor a la gente que te rodea y aplica aquello perfectamente de que en las buenas y en las malas estarán los verdaderos amigos. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender muy gratamente por la presencia de tus amigos, por la ayuda que te han dado durante el periodo crítico. Y lo más importante, lo más increíble será cuando te des cuenta de que personas que parecían muy ajenas y muy distantes resultaron ser quienes más están cerca de ti. Créemelo, muy cierta este concepto. Los vínculos que logran pasar esta prueba, que logran estar unidos a través de una crisis, ¿qué es lo que les sucede? Se fortalecen sin lugar a duda. Recuerda que en estos momentos es cuando generalmente la familia está cerca y cuando uno debe de valorar el significado de esta y el papel tan importante que juega en la propia sociedad. Tendrás una forma de vida más enfocada en las personas y en las relaciones afectivas, principalmente con los amigos que han demostrado ser solidarios, que allí estuvieron contigo. Muy importante comunicar, es fundamental. Exteriorizar los sentimientos, expresarse en cualquiera que sean las condiciones de adversidad. Esto siempre va a ayudar para que se pueda enfrentar la contingencia de mejor manera. Redefine tus prioridades espirituales. Eso va a ser muy importante. Las prioridades se reasignan porque las circunstancias, lo que vivimos, es diferente. El presente cobra una relevancia muchísimo más importante. La cercanía, oílo muy bien, la cercanía con la muerte cobra relevancia. Pensar en el fin de una situación nos lleva a apreciar el tiempo de un modo más importante y a preguntarnos seriamente qué haremos con él el resto de nuestros días. Nuestras prioridades cambian sin lugar a dudas. Valoraremos más las cosas por lo que significan que por lo que son, vaya, su valor monetario, etcétera. Importantísimo, tenemos que entender que el entorno cambia. O sea, no podemos salir de esta crisis pensando que las cosas van a ser igual. Imposible. Las cosas ya no son como eran antes. Han cambiado. Así que no puedes seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Lo mismo no te llevará a seguir teniendo los mismos resultados. Tienes que cambiar, adaptarte al entorno que ha sufrido una metamorfosis. Disponte a incorporar en tu vida diaria nuevos hábitos, disciplinas que te den mayores posibilidades de éxito ante una nueva situación que estás enfrentando. Si no estás dispuesto a cambiar en tu introspección al interior y a actuar para afrontar lo venidero, tus esfuerzos serán en vano. Tendrás un nuevo curso más clara. Tienes que reinventarte de manera consistente, pero muy en particular siempre en una crisis. Va a pasar algo que tienes que entender, que tus clientes van a cambiar, todo el mundo va a cambiar y si tú no cambias estás perdido. No podrás seguir siendo
el mismo y no podrás seguir haciendo lo mismo. Debes de innovar, debes de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Leer las tendencias de consumo, cómo vienen ahora los clientes con este cambio, para poder rediseñar tu producto, para poder rediseñar tu servicio y tus propios canales de distribución para poder llegar a ellos. Pero sobre todo nunca pongas en juego la dignidad y la honorabilidad en aras de sacar ventaja en una crisis. Te podrás tardar, darás todo de ti, te esforzarás, tendrás obstáculos en el camino, pero siempre respeta las formas correctas que te dejen a ti como persona de respeto. Muy importante. La tecnología pasará a jugar un papel preponderante, más aún de lo importante que ya lo es en este momento. Quedará de manifiesto y no entenderlo así te condenará a desaparecer. Hoy por hoy, vean lo que estamos haciendo, esta videoconferencia, cuánta gente estamos llegando. Hay más de 150 personas, por ahí probablemente lleguemos a ese nivel de auditorio. Entonces la tecnología, señores, la verdad es que llegó para quedarse. Gasta lo necesario. No puedes seguir gastando como hasta ahora cuando hay incertidumbre. Si vas a comprar algo, tómalo en tus manos durante un instante. Esta es una muy buena práctica. Y date el tiempo de reflexionar si verdaderamente lo necesitas. Date la oportunidad de tener en ti una respuesta clara y objetiva antes de realizar la compra. En muchos de los casos, déjame decirte que no lo necesitarás. No te dejes llevar por rumores. Infórmate en varias fuentes distintas, de toda índole. Sé prudente a la hora de sacar tus propias conclusiones. Piensa, razona y no te me precipites. No tomes tus decisiones presa del miedo, pero tampoco lo hagas presa de la euforia, que también es complicado. Hazlo con cabeza fría, como soldado, y capaz de soportar las tentaciones más infundadas y más acechantes. Muy importante que te sigas preparando. Vives en la era de la información y el conocimiento. Este lo encuentras en todos lados, al alcance de la mano. Aprovecha todo ese cúmulo de información que está a tu disposición para aprender y para poder tomar mejores decisiones. Recuerda que en todo problema se encuentra la semilla de la oportunidad. Así es de que estarte preparando, tener información, siempre te va a colocar en una mejor posición de ataque y de defensa. Toda la vida, ¿no? Y haciendo este breve análisis de conceptos de crisis, pasamos a conceptos de liderazgo. Estamos en una crisis, cómo asumir un papel de liderazgo será muy importante. Tenemos algunos minutos. El liderazgo no se busca, el liderazgo no se pretende, el liderazgo se tiene, el liderazgo se da, el liderazgo se huele, se percibe, pero lo más importante, la gente lo reconoce. Predicar con el ejemplo, las personas y las cosas también, ¿por qué no? Es muy importante ser congruente con tus valores, con lo que predicas y con lo que haces. De igual manera, las cosas también deben estar alineadas con tus valores y con tu cultura. No hay líder más insensible que aquel que dice una cosa y termina siendo otra. El líder tiene una gran responsabilidad de legado y en las consecuencias de quienes lo tomaron como inspiración. O sea, si tú eres líder, tú eres responsable de ese legado que vas dejando en la gente que se inspira en ti. Muy importante que lo entiendas. Es una responsabilidad de los líderes. No hay mejor camino ni fuerza más poderosa, grande y clara para lograr los objetivos que predicar con el ejemplo. Muy, muy importante. No puedes no ser congruente con tus palabras, con tus actos, con lo que dices, con lo que haces, etcétera. Deja noble enseñanza.
Yo te recomendaría no te empeñes en fabricar y realizar hazañas espectaculares. Echar maromas al aire y ser quien no eres para que te reconozcan y te acepten no tiene sentido. Déjame decirte que al final lo más importante y valioso es referirse a alguien como un buen hombre, como una buena persona. Eso, créeme, lo va a ser más que suficiente. Es importante, tengas claro que ser líder en muchas ocasiones resulta ser un estado de soledad, un estado de sacrificio, pero sobre todo un estado de valentía que se paga con los buenos resultados que se tienen con los equipos de trabajo y con el crecimiento y desarrollo de tu equipo de trabajo, de la misma gente. Eh, Difícil, pero no imposible, conocerse a uno mismo. El líder sabe cuáles son sus motivaciones porque ha tomado la decisión de seguir un sueño, de ir por él y realizarse, vaya, como persona. Pero también muy importante, que el líder pueda conocer sus limitaciones. El líder comunica, procura que la comunicación interna en lo individual y en lo grupal sea precisa y sea clara. Este punto es muy importante. El líder se automotiva. Todos necesitamos motivación y a todos nos motivan, pero imagínate el líder que está en la cúspide, ¿quién le da una palmadita al líder? El líder se automotiva, debe tener el carácter para sacar lo mejor de sí mismo y aparte debe motivar a los demás. Debe ser capaz de mantener un equipo lo suficientemente integrado y entusiasta. Debe lograr darse a sí mismo esa motivación que lo llevará al logro de los objetivos, de los propios resultados. El mejor líder es aquel que reconoce no saber. Los grandes líderes no saben todo. Se rodean de gente excepcional, de gente preparada, de quienes tienen mucho, mucho que aprender. O sea, los tienen que exprimir. Un buen líder consulta a su gente, a sus asesores, se apoya en ellos, los escucha y en función de ello toma decisiones. Un gran líder tiene la humildad de decir, perdón, pero no sé. Pero eso sí, tampoco se queda así, va, investiga, consulta y busca cómo resolver la situación. Enriquecerse de la sabiduría de su gente hace a un líder más sabio, pero sobre todo lo hace más humilde. Eso es muy importante. No hay líder, no hay CEO que no provoque. Resulta incómodo, a veces incomprensible, eh, porque el líder nos asigna tareas que no sabemos hacer o creemos que no tenemos la capacidad. El líder siempre te va a poner a prueba para poder medir tus alcances, para conocer tu determinación, para ver tu autosuficiencia. El líder te lleva al límite y evalúa tu manera de hacerle frente a las circunstancias. El líder te provoca, te avienta al ruedo y evalúa con qué actitud decides afrontar esa tarea que se te ha asignado. Pero sobre todo algo muy importante, el líder siempre está ahí cerca de ti para que no te caigas. Este es muy importante, algo complejo, pero por favor pongan atención. Los líderes pareciera que toman decisiones simples. Lo que sucede es que su capacidad de discernir, de analizar, su visión y todas esas competencias que han desarrollado a través de años de experiencia, de situaciones que han resuelto, de enfrentar problemas complejos y trascendentales, a un líder le permiten tomar decisiones con base en un proceso interno y muy rápido, diría yo también, haciendo uso de todas estas variables. En su expertise, en sus saberes y en su reserva intelectual existe una gran cantidad de información, de estructura y de experiencias y situaciones que soportan sus decisiones, por simples que parezcan estas.
Pareciera que su cerebro fuera una especie como de licuadora en donde se vierten todas estas variables y sale una decisión para ser tomada. Esta es una virtud que muy pocas personas tienen. Como líder debes estar en las buenas y en las malas con tu equipo de trabajo. Aunque no lo creas, hay directores y hay jefes que huyen y dejan sola a su gente ante situaciones de crisis. El buen líder se muere en la raya, en el campo de batalla con su gente. El buen líder da la cara. Siempre es muy importante hablar de frente. Los colaboradores todo el tiempo lo van a agradecer. El líder que no es capaz de afrontar sin titubeos los problemas va a perder credibilidad, va a perder confianza con su equipo de trabajo. El buen líder afronta la adversidad dando la cara ante noticias amargas, dolorosas, etcétera. Más vale pasar un mal momento que estar dándole vueltas sin resolver a una situación. Cuando se tiene que aclarar una desviación, un mal comportamiento, un mal desempeño, con un colaborador, lo mejor es hacerlo de manera inmediata, hacerlo de manera franca, de frente, pero sobre todo sin miramientos. O sea, no le des vuelta, atiende el tema que traes pendiente. Es mejor pasar un mal rato y dejar las cosas suficientemente claras, antes de que sea demasiado tarde. Podrá pensarse que de acuerdo al liderazgo situacional se debe de adoptar el estilo de acuerdo a las circunstancias. Sin embargo, la esencia de un líder debe prevalecer por encima de cualquier circunstancia. La autenticidad, ser uno mismo, siempre va a generar un ambiente de mayor confianza. O sea, no trates de ser, quien no eres. Se reprime en privado y se elogia en público. Muy importante que corrijas y llamen la atención en privado y no olvidar que los elogios se dan en público. Recuérdalo muy bien. Las personas son muy sensibles a la crítica en público. Los líderes lo saben, así que cuando hay que corregir y llamar la atención, habrá que hacerlo sin rodeos y con firmeza, siempre en privado. No hay mayor frustración que la que hace pasar un jefe cuando te exhibe frente a tu equipo de trabajo. No utilice los foros para discusiones que no seas capaz de enfrentar o plantear en privado. O sea, si no lo puedes hacer en privado, no lo hagas en público, no tiene ningún sentido. Existen individuos que se sienten cobijados en estas condiciones, déjame decirte. O sea, se sienten más fuertes teniendo público. Y vaya, eso ya sé que más de uno está acordándose de algún jefe con esas características. Los éxitos se reconocen y los fracasos se comparten. Cuando delegas y las cosas no salen como esperabas, debes entender que también es tu propia responsabilidad. Siempre te hará ver mejor como persona cuando los éxitos los compartes con tu equipo de trabajo y los fracasos asumen la responsabilidad junto con todo el equipo. Mira, este punto es muy importante, ser un payaso. El líder tiene la ardua tarea de mantener motivado al equipo. El líder se mantiene con la mejor de las actitudes. Esto, escúchalo muy bien. Es firme cuando se debe, pero mantiene su mejor cara ante la gente cuando hay que hacerlo. El líder, anótalo, está todo el tiempo en un aparador, en un escenario, y debe de salir a dar su mejor actuación. Debe dejar todos sus problemas así como que guardaditos en una maleta y debe de salir al escenario con su mejor actitud. Debe salir a actuar, a trabajar con la mejor cara. El líder es muy empático. Poca gente tiene esta capacidad, ponerte en los zapatos de otro. Parecería una frase trillada, pero en verdad poca gente sabe hacerlo. Los verdaderos líderes entienden o tratan de ponerse en los zapatos de otro, pero en todos los niveles de la organización, desde el directivo más alto hasta el colaborador de la línea de operación. O sea, el líder sabe ser empático,
saber que te entienden y te comprenden genera un ambiente de bienestar y de entusiasmo. Hasta los superhéroes necesitan ayuda. O sea, ser humilde, pedir ayuda, pedir un consejo a un líder no lo hace menos líder. Al contrario, va a generar mayor credibilidad. Entonces, es todo un tema. Es todo un tema. Estamos inmersos en esta situación de crisis que nadie pidió, que quisiéramos que ya se fuera, pero debemos de tomarla con la mejor actitud. Pero sobre todo, todos aquellos que tenemos la responsabilidad de manejar gente, tenemos que asumir este papel de líder con muchísima entereza. Bueno, veo que por aquí ya tenemos, caray, en un ratito cerca de 37 minutos, vamos para 38. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad a Gregorio. Gracias a todo el auditorio. Rogelio Avendaño, me despido de ustedes y enhorabuena. Gracias a Círculo Empresarial.